Salmo 15. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero con usura ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Cuando leemos el Salmo 15 y prestamos atención a lo que se nos dice, hay algunas de sus características que preocupan a los cristianos que creen en la justificación por la fe solamente. Pareciera ser que este salmo tiene una visión bastante legalista que vendría a ser una negación a la libre gracia de Dios. La otra preocupación es que pareciera que este salmo exige ciertas características a la adoración, es decir, un lugar específico. Y nosotros sabemos, a la luz de lo que nos dice el Nuevo Testamento, que la adoración a Dios no se realiza en un lugar específico, sino que es una actividad de toda la vida. Adoramos a Dios en cada instante de nuestras vidas. Pero esas preocupaciones inmediatamente se disipan cuando entendemos bien lo que nos está diciendo aquí el Salmo 15. En primer lugar, nosotros vemos que David, quien es el autor, levanta una pregunta acerca de quién habitará en la presencia del Señor. ¿Quién estará en presencia del Señor? Por lo tanto, aquí el énfasis está en la vida con Dios. ¿Quién vivirá con el Señor? Y esta cuestión, ¿verdad?, de habitar en el tabernáculo, residir en su santo monte, está apuntando a estar en la presencia de Dios. ¿Y esto qué nos indica en primer lugar? Que estar en la presencia de Dios implica estar en la casa de Dios. Y los seres humanos no tienen derechos adquiridos sobre eso, es decir, no llegan a la presencia de Dios automáticamente. Para vivir en la presencia de Dios es necesario entonces estar en comunión con Dios. Y la forma de estar en comunión con Dios es por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Entonces David inicia este salmo haciendo esa pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? En el fondo, ¿quién estará en tu presencia, Señor? Y después, en los versos 2 al 5, se nos da una respuesta bastante clara. Dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia, aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. Este catálogo de características en realidad está reflejando ¿qué cosa? No los requisitos para habitar en la presencia del Señor, sino más bien el carácter mismo del pueblo de Dios. El carácter del pueblo de Dios. Por así decirlo, este es un retrato de aquellos que ya son recibidos en la presencia de Dios. No son condiciones de aquellos que podrían pertenecer o de aquellos que quieren pertenecer, sino que son descripciones de aquellos que ya pertenecen al templo del Señor, a la casa del Señor, en fin, aquellos que ya están en presencia de Dios. Se nos presentan aquí estas características divididas en
principio 3 positivas en el versículo 2, después vemos 3 negativas en el versículo 3, y después vemos 2 positivas en el 4 y 2 negativas en el 5. Ahora, lo que es realmente destacable de todas estas características es que todas tienen que ver con el carácter o con el comportamiento ético. No se trata de requisitos rituales, de cumplir ciertos ritos religiosos. No, tiene que ver con el carácter, con la integridad, tiene que ver con la naturaleza misma de aquellos que habitan en presencia del Señor. Y nos dice que anda en integridad, que hacen justicia, que habla verdad en su corazón, que no calumnia, que no hace mal al prójimo, no hace agravio al prójimo. El vil es menospreciado por él, honra a los que temen al Señor, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo no cambia, presta su dinero no con usura y contra el inocente no acepta soborno. En el fondo está ciertamente describiendo aquí el carácter mismo de aquellos que han sido santificados y que viven en presencia del Señor. Entonces tenemos que contrastar esta descripción con ¿quiénes? Bueno, con el hipócrita, con el arrogante, con aquellos que presumen que jamás serán movidos, que jamás serán destruidos. Aquí se nos presenta a los rectos, a los justos, a aquellos que han alcanzado la salvación por medio de Cristo Jesús. Ellos ya pertenecen a la familia del Señor, ellos ya habitan en presencia del Señor, ellos ya residen en presencia del Señor, todo gracias a Jesucristo. Entonces, cuando leamos este salmo, preguntémonos, ¿estas características se ven en mi vida? ¿Realmente esto es lo que me destaca? ¿Veo aquí un retrato de mi propia vida? Si es así, entonces confía, ya estás habitando en presencia del Señor.